Alabado sea Dios. Mis santos hermanos, Dios les bendiga mucho, rica y abundantemente en esta hora. Dios es bueno y para siempre es su gran misericordia para con nosotros. Les felicito por estar conectado en esta plataforma de intercesión, lo más importante que podemos tener, quien interceda por nosotros ante Dios. Ese es un sacerdocio, hermano. Ese es un sacerdocio. Usted no sabe cuánto celo tiene esta mujer de Dios, la pastora Fremia, por este programa para interceder por cada uno de los necesitados. Y teníamos una encomienda y es de terminar la última parte de la oración modelo, el Padre Nuestro. Y solo nos queda el versículo 4 del capítulo 11 del Evangelio según San Lucas. Y leeremos este versículo, el 4 del capítulo 11 del Evangelio según San Lucas. Textualmente dice así: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos meta en tentación, mas líbranos del mal. Bendito sea nuestro Jesús de Nazaret. Como habíamos dicho al principio, respondiendo a la inquietud de los discípulos en Lucas 11, que le dijeron al Señor: enséñanos a orar, el Señor le dio una oración modelo. El Señor le dio una especie de formato para la oración. Y este formato es el que comienza, que ya dijimos, en Lucas capítulo 11, el versículo 1, versículo 2, hablándole de que, digan así, ha de entenderse que no es que cada vez que el creyente va a orar, repite esas palabras textualmente y ya está orando. No, eso no creo que fue el deseo del Señor Jesús. Y hay varias formas de comprender que solo le dio una instrucción, solo le dio un modelo. Guíense más o menos de esta manera acerca de cómo orar. No olviden estos detalles, menciónelo en la oración. Sin embargo, el Señor Jesús mencionó varias veces en varios otros capítulos en el Nuevo Testamento acerca de la oración, y el Señor habla en Lucas 18, la necesidad de orar siempre y no desmayar, insistir en la oración, insistir en la oración. Lucas 18. En el capítulo 18 del Evangelio según San Mateo, el Señor habla de la oración y le dice: si se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho. La palabra cualquier cosa que pidieren está ya violentando a la palabra el pan de cada día, dánoslos hoy. Una petición específica, el pan. Ahora en Mateo 18, el Señor dice: si se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidieren, está dándole una cobertura de que no solo se pide pan, se pide lo que necesitamos. Y cuando vamos a Mateo capítulo 7, el Señor le dice: pedid, se os dará. Pero pedid ¿qué? Lo que necesite, lo que quiera. Pedid, se os dará. Llamad, se os abrirá. El Señor está hablando en Mateo 7 con toda la bendición de que usted le va a pedir a Dios lo que necesite. Eso es lo que está diciendo, lo que yo entiendo en Mateo 7. Porque si usted le está doliendo, usted no va a pedir el pan de cada día. Si está doliendo, le va a decir a Dios que le quite el dolor. Si usted está en peligro,
no le va a decir a Dios que le dé el pan de cada día. Le va a decir a Dios, líbrame, Señor, que estoy en peligro. Eso confirma que esta oración de Lucas 11 es una forma de el Señor guiarnos para que nosotros comprendamos que estos detalles en la oración deben estar incluidos. Por ejemplo, perdóname, Señor, perdóname como yo perdono, perdóname como yo perdono, ¿verdad? Y el Señor, así como eso, le sigue hablando punto por punto. Observen que cada vez que hay una petición, tiene un punto, separando esa petición de las otras peticiones. Pero arribando al versículo 4, no nos meta en tentación. No nos meta en tentación. Líbranos del mal. Así que dice, no nos meta en tentación. Aquí, ¿verdad? Perdónanos nuestro pecado, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben, y no nos meta en tentación, más líbranos del mal. Aquí hay dos cosas. La primera, pedir en oración que no nos meta en tentación. Pero ¿y qué explicación es esta? Y nosotros estamos en tentación cuando el Señor nos mete en tentación. El apóstol Pablo dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Así dice el apóstol Santiago, no Pablo, no Santiago. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, porque Dios no tienta a nadie. Pero en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 31 y 32, hay un escenario que nos permite comprender qué quiere decir pedirle a Dios que nos libre de caer en las tentaciones, que no nos meta en la tentación. En Lucas 22, la Biblia enseña que Jesús habla con Pedro y le dice que el maligno le ha solicitado a Pedro para zarandearlo como a trigo. Le dijo a quién y le dijo para qué. Préstamelo para zarandearlo como a trigo. La misma experiencia de Job. ¿Cuál es la experiencia de Job? Si tú me dejas que yo lo tiente, si a él le quita tu protección, él blasfema contra ti. Si lo dejas que caiga en mis manos, yo lo zarandee como a trigo, entonces se sabrá si es verdad que él es fiel. Todas las tentaciones, o la mayoría de nuestras tentaciones, van dirigidas a atacar nuestra fe, a socavar nuestra confianza en Dios. Esa es la intención número uno del maligno. Por eso que la tentación de Jesús es: si eres hijo de Dios, si tú eres hijo de Dios, si tú tienes esa seguridad. Entonces, en Lucas 22 vemos una petición del maligno y también vemos una entrega de Pedro para que sea zarandeado. ¿Por qué? Porque el Señor le dice: he rogado para que tu fe no falte. ¿Cómo así? Porque te van a zarandear. Y Pedro pasó por una gran situación, por una gran calamidad. Pedro negó al Señor. Pedro se vio en unos momentos difíciles de su vida. ¿Por qué? Porque ya estaba a expensas de ser tentado. Entonces, aquí hay una partecita digna de prestarle atención. No nos meta en tentación. Y por otra parte, hágase en mí tu voluntad. ¿Y cómo se pueden conjugar esas dos cosas? Si yo no quiero que me meta en tentación y por el otro lado le digo, haga en mí su voluntad.
Te fijas que estas cosas hay que estudiarlas y meditarlas. Esto hay que pensarlo. Yo interpreto lo siguiente. Estamos dispuestos a aceptar en nuestras vidas la voluntad de Dios, no importa cuál sea. Pero, Señor, líbrame de caer en la tentación, de fracasar. Aquí hay una traducción del griego al español. Usted puede estar seguro que cuando fuéramos a la parte original, quizás no lo vamos a entender, quizás no lo vamos a conseguir como está en nuestro propio idioma. Posiblemente varía, en la traducción se pierde algo. Pero ha de entenderse, Señor, aun cuando me meta en tentación, cuídame que no te falle. Líbrame del mal. Líbrame, Señor, que yo no falle en medio de los ataques. En la oración esto es muy vital. Préstele atención a esto. Con humildad se lo voy a decir. Es vital en la oración decirle a Dios que nos guarde de caer de su gracia. Es vital en la oración decirle a Dios que perdone nuestros pecados. Si el pan se lo pedimos a Dios, Él nos los va a dar. Y si no se lo pedimos, también nos los va a dar. ¿Cómo usted lo sabe? Porque las aves ni trabajan ni oran y Dios las sostiene. Dios sabe que tenemos necesidad del pan. Dios nos va a ayudar. Dice que se lo pidamos. Esa es una forma correcta, bíblica. Pero yo te voy a decir una cosa. Si se nos olvidó pedirle el pan a Dios y tenemos la protección divina de que no caemos de su gracia, yo creo que vamos ganando. A diferencia de que le pidamos a Dios el pan y que entonces nos descuidemos de la lealtad y de los ataques que van a venir a nosotros y que sin la ayuda del Señor no podremos vencer. Si yo no tengo el pan y tengo hambre, cualquiera me da pan. Pero si Satanás me viene a atacar, cualquiera no está dispuesto a interceder y defenderme. Yo tendría que comenzar por una intercesión por mí mismo. Guárdame, Señor, por una voluntad, por una decisión. Entonces, ha quedado evidenciado la razón por qué decirle a Dios que nos guarde de las tentaciones. Señor, guárdame, Señor, líbrame cuando el maligno venga a inventar con mi persona. Señor, baraja eso si es posible. Y si aún estuviera yo en la voluntad de Dios de que sea tentado, entonces guárdame de caer de tu gracia. Guárdame, Señor, de caer de tu gracia. ¿Por qué? Porque en medio de las pruebas y de las tentaciones es que se va a evidenciar quiénes somos en Dios y quién es el Dios que tenemos. Nunca podrás saber que hay un buen médico hasta que no aparezca un gran enfermo que cure la enfermedad. Nunca vamos a ver una gran bonanza si primero no hay una gran tempestad. Entonces la forma de Dios manejarse con nosotros ha de entenderse que nos va mostrando su amor, su misericordia, su poder y todas esas maravillas en medio de las adversidades que nos rodean. Dice Job la siguiente expresión: de oída te había oído, ahora mis ojos te ven. ¿Cuándo tuve a Jehová Dios? Cuando el maligno lo combatió y Dios lo libró. Son cosas que nos hacen crecer, son cosas que nos ayudan. Humanamente, en la carne no lo entendemos ni lo deseamos. No deseamos esto. Es algo indeseable. Pero tú sabes lo bueno que es saber cuánto nos ama Dios cuando estamos en problemas y Él nos saca de los problemas. Qué bueno es nuestro Dios cuando estamos en dificultad y clamamos a Él y Él nos escucha. Entonces yo me voy a limitar a decirte, amado hermano, existe una oración modelo que el Señor la pronunció tanto en Mateo como en Lucas
y que dijo, háganlo así. Pero no está diciendo el Señor que hagan una especie de repetición diaria de las mismas palabras, sino más bien que entendamos cada una de estas partes para que nosotros nos apoyemos en nuestra oración. Yo deseo, Señor, que tú me guardes de caer en tentación, pero al mismo tiempo yo conozco mis debilidades. Al mismo tiempo yo conozco cuáles son mis flaquezas. Al mismo tiempo el Espíritu Santo de Dios me va indicando, tú sabes cuál es tu problema, que eres ligero con la boca, que se te zafan las mentiras. Entonces se le dice a Dios, guárdame de caer en tentación, pero también le digo a Dios, quítame esto de hablar mentiras, Señor. Cuando llegue el momento, líbrame que yo no mienta. Y esas es las cosas que debemos aprender de esta oración modelo, que nos va dirigiendo, que nos va guiando, que nos va acomodando a las necesidades que tenemos en esta tierra y que de esa forma vamos a comprender el beneficio de la oración. Pero esto no quiere dejar dicho a Dios que usted no le pida todas las cosas que necesita. No, pero dice que nada más es el pan. No es solo el pan. El Señor dijo, todo lo que pidiere orando y creyere, lo recibiré. Todo lo que pedimos, dentro de su voluntad. ¿Por qué? Porque hay una parte que está en la voluntad de Dios que a veces creemos y le pedimos y esperamos, pero entonces no está en la voluntad de Dios. ¿Por qué no está en la voluntad de Dios? Por lo que dice el Salmo 135, o 136 mejor, 136, su versículo 6. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Dios que tiene algunas peticiones de nosotros, porque Él entiende que lo mejor para nosotros no es esa petición, sino otras cosas. Y entonces termino diciéndote, la voluntad de Dios es lo mejor que pueda existir para nuestras vidas, porque Él es nuestro Padre Celestial, conoce nuestras necesidades, conoce nuestras limitaciones, nos conoce perfectamente más que nosotros a nosotros mismos, y entonces su santa voluntad viene a ser que nos convierte en niños en los brazos de su madre querida. Dios le bendiga, Dios le guarde a mis amados. En este caso, no de su madre, sino de su padre. Y cuando hablamos de su madre, porque estamos hablando que un niño en brazos de su madre se ve mejor que en brazos de sus padres, un niño. ¿Por qué? Porque el padre realmente no fue creado para recibir niños, sino para mantenerlos. Quien fue creada para recibir niños fue la madre. Y si habláramos de eso, habría que abrir un capítulo de nuevo. Tiene todas las condiciones, hasta anatómicamente. La anatomía de la mujer es para que sea madre. Por eso las mujeres tienen glúteos y caderas anchas. Todo eso está en el diseño de Dios, porque deben sentarse largo tiempo a amamantar a sus hijos. No vamos a abrir otro capítulo, pero sépase que en los brazos del Señor estamos mejor protegidos y somos niños, y entonces su voluntad es lo más beneficioso para nuestras vidas. Dios le bendiga, Dios le guarde. Seguiremos, si el Señor lo permite, hablando de estas grandezas del Señor. Dios le bendiga mucho. Gracias por conectarse.